Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Un día de frontera, día de dolor de panza. Tremendo dolor de panza. Primer video en Estados Unidos. Esperemos, porque todavía estamos en México. Estamos... En 300 metros. Mantente a la derecha en la bifurcación. Estamos muy cerquita de la frontera, a 4 kilómetros del gran muro que divide México con Estados Unidos. Si no vieron la temporada por México, vayan a ver. Hay 29 videos de este hermoso país que hemos recorrido durante 3 meses. Pero bueno, se viene un gran paso, que es entrar a los Estados Unidos. En estos momentos nos encontramos en Tijuana. Si no vieron el video anterior, vayan a ver lo que les estuvimos mostrando. El muro que divide México de Estados Unidos. Así que nuestro plan es cruzar hoy, ingresar a Estados Unidos por la frontera más transitada del mundo, entre Tijuana y San Diego, México, Estados Unidos. Wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Si es la primera vez que ves un video de nuestro canal, te contamos un poquito de nosotros. Somos Santi y Caro, nuestro proyecto se llama Hakuna Matata por el mundo. Tenemos el deseo de darle la vuelta al mundo, pero en esta primera etapa estamos recorriendo América en nuestro motorhome y queremos unir Ushuaia con Alaska, los dos extremos de América. Salimos de Argentina hace más de 4 años y hoy estamos culminando una gran etapa que fue recorrer Latinoamérica y nos vamos para Estados Unidos. Después de haber recorrido 18 países y haber manejado 95.000 kilómetros, estamos a punto de empezar a recorrer América anglosajona para recorrer Estados Unidos, Canadá y luego llegar a Alaska, que para quienes no sepan es un estado de Estados Unidos, pero en el medio tenemos que pasar por Canadá. Miren aquí la cantidad de autos que hay, está súper trabado el tráfico. Hace como ya 10 minutos que estamos parados acá. Hay mucha cantidad de personas que viven en Tijuana, pero trabajan en San Diego. Entonces cruzan todos los días. Por eso también es una de las fronteras más transitadas del mundo. Hay mucha actividad comercial en ambos lados. Y también en el video anterior les contábamos que muchísimos estadounidenses cruzan para acá, para Tijuana, para poder hacerse estudios médicos y demás. Entonces siempre tiene mucho flujo de gente. Y ahí de hecho se ve, no sé si se va a llegar a ver, pero en la cámara, pero se ve ya el muro ahí adelante. Recién ahora, después de, no sé, casi como media hora que llevamos acá, estamos avanzando un poco más en la fila y se ve allá a lo lejos la frontera para cruzar. Primera bandera de Estados Unidos que vemos flamear con el muro ahí abajo que se alcanza a ver. Ya llevamos 1 hora y todavía nos falta bastante para llegar. Allá atrás de la valla esa gris se ve la gente que pasa caminando, por ahí es el ingreso peatonal. Nosotros estamos haciendo toda esta fila que se hace directamente en el vehículo. Y ahora sí, miren dónde está ese puntito de la Hakuneta entrando a Estados Unidos. Hi. Do you need to what? They'll need a seat up there. Okay, thank you. Hay que mostrar los pasaportes para cruzar, igual ni los vio, obvio que los levanté. Y tengo que desacceder el inglés, porque le dije, do you need to watch? Yes, do you need to see? Así que bueno, empecemos a echarle 40 al cerebro para que empiece a fluir el vocabulario. Bueno, mirá, igual, o sea, me parece muy loco. Por primera vez estamos viendo ahora el muro de ya de este lado. Che, el tema es que lo que te dije, acá ya estamos en... ¿En qué? Estados Unidos y
esa es la salida de México. ¿Y creo que no se hace? ¿No es lo que decían todos? Wow, miren lo que es esto. Las cámaras. No sé, esto pareciera ser como un punto automático porque dice presente su tarjeta aquí, pero no sé qué tarjeta será. Bueno, gente, Hi. Los carteles ahora todo en inglés, se acabó el español y nadie lo veo. no, dale, ya te digo, dale, mandale para atrás. ¡Wow! ¡Qué emoción! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Para los que no hayan visto los videos anteriores, los invitamos a que los vean. Ahí estuvimos contando de... Bueno, Santi ya desde que salió, desde antes de arrancar este viaje, ya había tramitado su visa para Estados Unidos para ingresar con el pasaporte argentino, así que a él le dieron 6 meses, mi amor, no saber para dónde vamos. Y en mi caso, yo entré con el pasaporte italiano, que en los videos anteriores también mostré cómo fue la solicitud de la ESTA, y que también ya habíamos hecho online el formulario I-94, que se exige para cualquier persona que vaya a estar más, digamos, a extenderse a más de 40 kilómetros desde la frontera, o si va a estar más de 30 días. Esto es porque hay muchos mexicanos, por ejemplo, que, como contábamos, que cruzan, trabajan acá, entonces van y vuelven frecuentemente y no necesitan ese papel. Pero bueno, lo que pasa en mi caso con la ESTA para entrar con el pasaporte italiano es mucho más fácil, muchísimo más económico, pero solamente tengo 90 días para estar acá. Ya lo sabíamos todo esto, pero bueno, nos dieron esos días, los 90 y los 180 a Santi. Cuarto de milla. Toma la salida de la derecha. Un cuarto de milla. No sé ahora cuánto es un cuarto de milla. 1.6 es una milla. Lo bueno es que como había que hacer estampar, sellar el pasaporte para el I-94, el primer oficial que nos recibió nos dijo: los voy a mandar a segundo control, así ya estacionan ahí y pueden hacer todo. Así que bueno, por eso es un control aleatorio que le toca a algunos. A nosotros nos mandó obligadamente por ahí para que sea todo más fácil y poder hacer todo ahí. Porque nos habían contado otros viajeros que si uno no avisa que necesita este formulario, el I-94, uno se va y sale de la frontera y al tiempo te enterás que no tenés el pasaporte sellado, y bueno, por todo esto que contábamos. Así que por suerte salió todo bien. Así que bueno, estamos buscando para contratar el seguro vehicular antes de agarrar ruta. We are going to Alaska now. Oh, really? Yeah. Oh, cool, man. Can I take a picture with you, man? Yeah. All right. Let me get my camera on. Give me one second, Okay, please. no problem, man. I'm originally from Calexico. You know where that's at? No. No. No, it's a border town of Mexicali. Ah, okay. okay. Okay, but then now I live in San Diego. Bueno, gracias. Que te la pasen Un bien. gusto. Muchas Nos gracias. vemos. Okay, bye-bye. Qué movida que viene siendo esta mañana. Son las 12:30. No cambiamos de uso horario, ¿no? Porque ya me mareé con tantos cambios. No, en estos momentos Tijuana y San Diego tienen exactamente el mismo uso horario, es -7 acá. Lo que sí estaba intentando sacar la cuenta, llegamos como a las 10 de la mañana, recién a la fila de la frontera, y bueno, si bien fue todo súper ágil, había muchos vehículos en la fila. Les damos un dato para quienes viajan en vehículo, que no se puede llevar ni frutas, no sé si todas, o sea, les cuento lo que nos sacaron a nosotros de la heladera: manzanas y jamón. Podremos haber comido anoche. Estamos San Isidro, dice acá, que es el nombre también de la frontera.
Miren, acá tenemos ya bandera de Estados Unidos y dejamos la Hakuneta estacionada como un estacionamiento público, y acá hay una zona donde hay muchos lugares para contratar seguro para el vehículo, así que vamos a ir a hacer todas las averiguaciones y ver cuál nos conviene contratar. Mientras tanto, les anticipamos dos cosas sumamente importantes. En el video anterior les estuvimos mostrando toda la zona médica que hay acá en Tijuana, bien pegado a la frontera, porque es sumamente costoso la salud acá en Estados Unidos. Muchos de los estadounidenses cruzan exclusivamente a México a atenderse y después regresan y cruzan por el día. Así que, dicho esto, si están por viajar a Estados Unidos, viajen con seguro médico. La recomendación es que, independientemente al país que viajen, tengan siempre una asistencia médica, pero bueno, sobre todo para países como estos, donde es carísimo si uno necesita atenderse. Nosotros a lo largo de todo nuestro viaje hemos usado Assist 365 y la verdad es que estamos muy contentos, lo hemos tenido que usar, nos ha respondido siempre bien, así que se los recomendamos. Y recuerden que si usan el código Hakuna 365 van a tener un 5% de descuento en cualquier cobertura que contraten, y que además siempre constantemente están lanzando promos, así que en la descripción de este video tienen el link. Mientras tanto, nos vamos a averiguar por el seguro del auto. Hey, how are you? Para contratar un seguro para Estados Unidos, ¿sí? ¿No? ¿Carro mexicano? No, es argentino. No tengo para carros extranjeros, solo mexicanos que vienen para acá. Ok. ¿Y alguna agencia de acá que venda? No sé, puedes preguntar aquí dando la vuelta en la esquina. Ok. Ahí hay otra agencia de seguros, quizás. Ok. Bueno, Gracias. Bueno, la primera agencia que fuimos no daban seguro para vehículos extranjeros, sí para mexicanos. Y vamos a ver si acá en otras que hay en la esquina Mira, tenemos suerte. barbershop. Me tengo que cortar el pelo. No, pero está cerrado. Si el empuje y tire es difícil en español, imagínate ahora en inglés. Segunda parada negativa también, solo para vehículos mexicanos y estadounidenses. Estamos buscando para contratar un seguro para un vehículo extranjero. ¿Extranjero cómo? Placa argentina. Ah, ¿no, verdad, Lucy? No. Y no traes aseguranza, o sea, de Argentina, o en Argentina no se acostumbra. No, claro, o sea, en Argentina no puedo sacar para Estados Unidos. Es decir, y en todos los países que venimos, porque venimos andando de Argentina, al país que entrábamos, sacábamos el seguro ni bien ingresábamos. Pero acá ya es la tercera o cuarta que vamos y... Sí, no, es que sí, va a estar difícil, o sea, como seguro de paso. Necesitan aseguranza de paso. Pero porque el seguro es obligatorio, digamos, si me Sí. para la policía tengo que tener seguro. Sí, de plano. Bueno, Gracias. vamos a seguir buscando. Sí, Gracias. sí. Estamos intentando asegurar un vehículo con patente extranjera. Con placa argentina. Placa argentina. No tienen para placas de otro estado, ¿verdad? De otro país. Sí, no se puede. ¿Lo quieres hacer como turista o como? Sí. ¿Quieres hacerlo de turista? La aseguranza que venden para turistas los venden por días, semanas, meses. Ustedes Ok. están interesados por Sí, vamos a estar 6 meses. 6 meses. Sí. Nosotros ahorita no tenemos ese tipo de aseguranzas. Seguimos caminando, fuimos como a 5 o 6 lugares ya, no podemos conseguir, así que estamos buscando ahí en internet puntos que hay marcados de seguros y seguiremos buscando, porque encima, como pudieron escuchar, si te para la policía tenés que tener seguro, así que de alguna manera deberíamos poder sacar. Así que ustedes, si se están preguntando cómo puede ser que ni bien llegamos y ya tenemos internet sin siquiera haber ido a un local, es porque estamos usando HolaFly. Es una eSIM virtual y que, además de tener la ventaja que uno la puede adquirir antes de realizar su viaje, la instala en el celular y una vez que llega al destino, al aeropuerto, cruza la frontera o lo que sea, la activa, que por cierto está disponible en más de 170 destinos y en 100 de ellos ofrecen internet ilimitado, sino que además, en nuestro caso, es un golazo esto, ofrecen planes regionales para cuando uno va a visitar varios países, por ejemplo Europa, Latinoamérica y demás. Nosotros en este momento estamos usando el plan de Norteamérica con la misma eSIM que estábamos usando para México, es la misma eSIM que estamos usando acá en Estados Unidos. Y además, otra ventaja que tiene este plan, el de Norteamérica, por ejemplo, es que se puede compartir internet. Entonces, si ustedes están con otra persona y le quieren compartir internet a su celular o a la computadora, con el plan de Norteamérica sí se puede hacer. Así que súper contentos con las ventajas que tiene usar la eSIM de HolaFly, que la venimos usando desde Costa Rica. Miren todos los países en los que ya la estamos usando. Y recuerden que si usan el código Caro y Santi tienen
un 5% de descuento en su compra. Así que les dejamos el link en la descripción para que puedan tener internet en su próximo viaje. Bienvenidos a Estados Unidos, señoras y señores. Parados media hora esperando para cruzar y que se ponga en verde. Y sabemos tocar mal. hay que tocar el botón para cruzar. Y vamos a esperar un montón, ¿no? Claro, y yo veía que cambiaba el semáforo de un lado al otro. Ahora sí. Esto es cuando uno se siente que parece que viene del campo, que no ha salido nunca en la vida. Pero bueno, no somos del campo, hemos viajado por 18 países, pero no en todos los países pasa esto que hay que presionar el botón para cruzar la calle. Mientras tanto, nosotros seguimos por acá en la búsqueda de seguro para la camioneta. Miren todas las que hay ahí, hemos pasado por todas, pero lamentablemente no venden para placas extranjeras. Miren el datazo, 5G tenemos acá. Need to insurance, car insurance. The car is Argentinian. The car is yeah. Yes. Do you have insurance to the Mexico or to the States? Yeah, to the States. We come from Mexico and we want to visit you. Here it's a Mexican insurance. Ah, okay. So to Mexico, make sure before you buy the insurance it's for United States. Yeah, okay. Because United States they are strict and they don't do days, they do months and they pay a lot. Bueno, este dice México, Estados Unidos. Estamos intentando contratar un seguro para el vehículo. ¿Tiene placa mexicana? No. ¿Americana? Argentina. No, Argentina. ¿Pero vas para dónde? Para Estados Unidos. Vienes para Estados Unidos. Sí. ¿Tienes un seguro para traficar en Estados Unidos? Exactamente. Sí. Ah, para circular, perdón, traficar. Para circular. No, nosotros no proveemos esos seguros. Los seguros que nosotros vendemos es cuando tú vas a México. Y vamos con el último intento, que es a donde nos mandaron los chicos de la estación de servicio, acá. Tiene que tener de placa americana porque de lo contrario no tendríamos cómo poderte ayudar. Estamos volviendo a buscar la jaconeta y nos asustamos. Vimos luces. Nada, está todo bien. Igual habíamos visto que los carteles que esto es un... está cerrado entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Pero bueno, se puede estacionar acá. Y algo que nos pareció muy copado, que estas canchas son públicas. Miren qué buenas que están estas canchas de tenis, tan tremendas. Santi jugaba al tenis hace muchos años atrás. ¿Extrañás? La verdad que sí. Están zarpadas las canchas, mirá cómo están. Qué espectáculo. O sea, canchas públicas así para venir a jugar. Qué locura. Le vamos a dedicar este video a mis sobrinos que juegan al tenis. Miren lo que es esto. Tan tremendas. Actualizo las novedades con respecto al tema del seguro del vehículo. Después de haber buscado en infinidad de locales y que acá nos decían todos que no ofrecen para placas extranjeras, digamos, para placas que no son de México, porque solamente le venden a los mexicanos que están ingresando acá a Estados Unidos, pero a la vez nos decían que es obligatorio el seguro acá. Así que hablando con otros viajeros que ya han estado antes por Estados Unidos, nos contaron que la única empresa que te lo vende y que se puede hacer online, así que ustedes no pierdan todo el tiempo que estuvimos perdiendo nosotros, directamente háganlo de manera online, ya sea antes de entrar o el mismo día. Es una empresa que se llama Seguro Gringo y que además te ofrece cobertura para Canadá. Y la verdad es que es súper salado el precio, o sea, son precios de otro nivel, nada que ver con los precios que hemos estado contratando en Latinoamérica. Así que bienvenidos a América Anglosajona, señoras y señores. En estos momentos contratamos por 90 días, que van a ser los que estemos en Estados Unidos, y eso nos costó $355 para esos 90 días, y que no incluye Canadá. Cuando llegue el momento de Canadá, ahí les contamos. Pero lo bueno es que ya tenemos el seguro, ya estamos listos para empezar a transitar y hacer los primeros kilómetros por Estados Unidos. Y Santi estaba buscando dónde dormir. Miren, o sea, me estoy estresando de ver en esta ciudad la cantidad de puntos que hay para dormir, así que bueno, vamos a ver cuál elegimos. Una matata, día a día. Siento que desde que llegamos a Estados Unidos me siento como dentro de una película. Es como una explosión para el cerebro de empezar a pensar en inglés. Algo que tiene Estados Unidos y que... ¡Wow! ¡Qué locura! Y miren esto, algo que me tiene
Qué locura, y miren la jaconeta acá. Nos echamos amigos y el tesoro más preciado es ser felices, felices en el camino. Dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata.